Hola, mi nombre es Roberto Maximiliano Reyes Peiro. El día de hoy vamos a hablar de la membrana plasmática. Aquí vamos a abarcar lo que viene siendo estructura, función y características. Básicamente vamos a hablar de todo. Aquí hay una imagen, la membrana plasmática, impartida por mi maestro Cristian Magandi López Graciano en la materia de biología celular. Aquí están los contenidos que vamos a ver uno por uno, que es la membrana plasmática, la estructura de la membrana plasmática, las funciones de la membrana plasmática, la composición, el transporte y la importancia de la membrana plasmática. Primero vamos a ver qué viene siendo la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura flexible que rodea todas las células separando el contenido celular del entorno externo. Su principal función es controlar el paso de sustancias hacia adentro y fuera de la célula, manteniendo el equilibrio del ambiente interno. Esta membrana tiene una composición dinámica que se adapta a las necesidades de la célula, permitiendo una comunicación eficaz y una regulación del transporte de sustancias. Importancia: actúa como una barrera selectiva que protege a la célula de patógenos y sustancias tóxicas. Es clave en procesos metabólicos y de señalización. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que la membrana plasmática es como la piel de todas las células. O sea, que la capa exterior que la rodea y la protege. Pero no solamente protege la membrana plasmática, también controla lo que entra y sale de la célula, como si fuera una puerta con seguridad. Esto asegura que la célula tenga todo lo necesario para vivir y eliminar lo que no sirve. Ahora hablaremos de la estructura de la membrana plasmática. Primero que nada, hubo un modelo en el cual se llamó el modelo del mosaico fluido, en el cual fue un modelo que fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972, la cual decía que la bicapa lipídica es la estructura básica de la membrana, en la que las moléculas de fosfolípidos se organizan con las cabezas hidrofílicas hacia el exterior y las colas hidrofóbicas hacia el exterior. ¿Cuáles son los componentes principales de la membrana plasmática o membrana celular? 1. Fosfolípidos. Son las moléculas clave que componen la bicapa lipídica. La parte hidrofóbica evita el paso de moléculas solubles en agua. La cabeza hidrofílica interactúa con el agua del entorno celular. 2. Proteínas. Existen varios tipos de proteínas. Acá en la imagen podemos ver que hay en total 4, pero yo puse las principales, que son estas dos, que son las proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan completamente la bicapa lipídica y realizan funciones como el traspaso de iones y moléculas. Proteínas periféricas están unidas a la superficie interna o externa de la membrana, involucradas en la señalización y estructura celular. Colesterol. Se encuentra entre los fosfolípidos y proporciona estabilidad a la membrana, ayudando a mantener su fluidez. Carbohidratos. Aquí encontramos los carbohidratos, aquí encontramos las proteínas, aquí está lo que viene es el colesterol, carbohidratos, y los carbohidratos que acá están. Se encuentran unidas a proteínas y lípidos formando glucoproteínas y glucolípidos. Participan en el reconocimiento celular y la interacción entre células. Aquí vamos a imaginar que la membrana plasmática es como un sándwich. O sea, en el pan de arriba y abajo, o sea, vienen siendo las cabezas de los fosfolípidos, hay agua, y el relleno son las colas. No quiere nada con el agua y es como el aceite. Los fosfolípidos se organizan en dos capas, una con las cabezas hacia afuera y las colas hacia adentro, lo que crea una barrera. Dentro de esa estructura hay proteínas, que son como puertas o canales que permiten que ciertas cosas pasen o dentro o fuera de la célula. Y el colesterol, que hace que la membrana no sea ni demasiado rígida ni demasiado floja. Ahora hablaremos de las funciones principales
de la membrana plasmática. Entre ellas encontramos las de protección, transporte selectivo, reconocimiento celular, comunicación celular y anclaje estructural. En la protección es como la barrera de seguridad de la célula, protegiéndola de cosas malas, ya sea bacterias o sustancias tóxicas. En el transporte selectivo es como un control de acceso, decide qué moléculas entran como nutrientes o desechos. Aquí en el transporte selectivo básicamente son las que va a regular qué entra y qué sale de la célula. En el reconocimiento celular, la célula puede reconocer otras células o sustancias gracias a sus etiquetas, por así decirlo, en su superficie, como si tuviera un nombre. En la comunicación celular también tiene receptores, como si fueran antenas, que reciben mensajes de otras células, lo que le permite adaptarse a cambios en su entorno. Y por último, el anclaje estructural. La membrana ayuda a mantener la forma de la célula y conecta con otras partes dentro de la célula para darle soporte. Composición de la membrana plasmática. Dentro de la composición de la membrana plasmática encontramos fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y colesterol. Básicamente los fosfolípidos es como si fueran ladrillos de la membrana. Tienen una cabeza que ama el agua, o sea, la hidrofílica, y una cola que la odia, la hidrofóbica. Por eso se organizan en dos capas con las cabezas afuera y las colas adentro. Las proteínas están como las puertas y canales que permiten el paso de sustancias. Algunas atraviesan toda la membrana, o sea, las proteínas integrales, y otras solo están en la superficie, que vienen siendo las proteínas periféricas. En los carbohidratos son como etiquetas en la superficie de la célula que ayudan a que las células se reconozcan entre ellas, como si fueran nombres en una tarjeta de presentación. Por último, el colesterol hace que la membrana sea flexible y no se congele ni se ponga demasiado rígida. Es como el aceite en una puerta que hace que se mueva suavemente. Encontramos aquí el transporte a través de la membrana. Aquí hay dos temas muy importantes, que vienen son el transporte pasivo y activo. En el transporte pasivo, en resumen, es el que no usa energía, y en el activo, ese sí usa energía. Aquí en el pasivo encontramos como dos funciones que tiene el transporte pasivo. Igual en el transporte activo tenemos dos aquí. Por ejemplo, en la difusión simple, las moléculas pequeñas como el oxígeno y el dióxido de carbono se mueven solas a través de la membrana sin necesidad de ayuda. En la difusión facilitada, algunas moléculas más grandes o cargadas necesitan canales o transportadores como si fueran túneles para entrar o salir de la célula. En el transporte activo encontramos lo que viene siendo bomba de sodio-potasio, endocitosis y exocitosis. En la bomba de sodio-potasio es como un trabajador que mueve iones de sodio afuera y potasio adentro, pero necesita energía, o sea, ATP, para hacerlo. En la endocitosis, la célula engulle cosas del exterior como si estuviera comiendo. Y en la exocitosis, por último, la célula expulsa cosas que ya no necesita, como cuando un paquete se va hacia afuera. Importancia de la membrana plasmática ya como último tema. Dentro de este tema vamos a hablar de qué importancia tiene la membrana plasmática, ya sea en los seres humanos, en la célula. Una de ellas es que mantiene el equilibrio dentro de la célula, asegurándose que todo esté en su lugar. Otra importancia viene siendo la que controla lo que entra y sale, por lo que la célula puede sobrevivir y funcionar bien. O sea, básicamente la membrana plasmática ayuda a que la célula pueda sobrevivir, ya que la membrana plasmática puede decidir qué es lo que entra y lo que no.
Ya sin la membrana plasmática, la célula no se podría comunicarse con otras células ni defenderse de otras cosas malas. Aquí, muchas gracias por su atención, pero aquí yo puse lo que viene siendo, voy a explicar lo que viene siendo esta imagen para que quede un poco más claro. Dentro de la membrana plasmática tenemos lo que viene siendo los fosfolípidos, que son las bolitas amarillas que vemos aquí, y las colitas color marrón. En los estas partes de aquí, las bolitas amarillas, son los guardias de la entrada, o sea, deciden qué puede entrar y qué no. Tienen una parte que ama el agua y otra que la que odia. Por eso se organizan en esa doble capa. Tenemos lo que viene siendo las proteínas de canal, que aquí está, que son como unos túneles azules. Son como las puertas VIP, o sea, como de una discoteca. Dejan pasar cosas específicas como agua, iones o nutrientes que la célula necesita. Tenemos las proteínas integrales, que son como aquí los túneles como incrustados que están aquí, que son como los bunkers, guardias de seguridad, o más bien en esta parte, en esta proteína, va a ayudar lo que viene siendo a transportar cosas o recibir mensajes de otras células. La proteína de canal igual viene siendo los túneles azules, son las proteínas periféricas, son las chaquitas azules en superficie, la que está aquí abajito. Son como ayudantes de seguridad, ya que no atraviesan, las que no atraviesan la membrana, pero colaboran con las demás proteínas. Las glucoproteínas, que acá arriba, y los glucolípidos, son las cadenas de azúcar que están en forma de rosa y verde. Son como etiquetas de identificación. O sea, pero ustedes qué dirán, ¿cómo que etiqueta de identificación? O sea, ayudan a la célula a reconocer a otras células y evitar que entre algún invasor peligroso. Tenemos lo que viene siendo el colesterol. Son las bolitas verdes metidas en la membrana. Actúan como el control de clima dentro de la discoteca, evitando que la membrana se vuelva demasiado rígida o demasiado fluida. Bueno, por mi parte esto sería todo. Muchas